Bienvenidos a Deberías Conocer y hoy tenemos el placer de tener aquí una persona que al menos yo he escuchado durante muchas horas en mi vida a través de sus podcasts. Hoy tenemos con nosotros a Dani Carán de la factoría Causus Bellis. Él es productor de podcast, pero hoy lo traemos aquí no por sus populares Causus Bellis o Parabellum, sino por Victoria Podcast. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La primera pregunta es ¿qué es Victoria Podcast? Bueno, como su nombre indica, es un podcast, es un programa de podcast, es que eso es que es una serie de audios episódicos donde hablamos de historia, simplemente. Hablamos de historia de todo lo que, sobre todo historia más clásica y más aventurera, si quieres, ¿no? Es pues eso, podemos hablar desde las pirámides de Egipto hasta el nacimiento de las rutas comerciales aéreas. Por ejemplo, pues todo esto que hay por en medio de una manera pues bastante independiente, de una manera bastante iconoclasta, eso que hay que reconocerlo y que, bueno, pues que disfrutamos, somos aficionados igual que los aficionados que van a escucharnos. Es decir, esto no es ningún máster ni ninguna cosa muy especializada, sino algo pues, para fans como nosotros. Pues nosotros somos fans de la historia, fans de que nos cuente la historia, pues nos hemos puesto a contar historia. ¿Quién va dirigido? Porque creo que muchas veces hay podcasts, ¿no? De historia que a gente, digamos a un público general que le gusta sencillamente las curiosidades de la historia, a veces les da un poco de miedo, ¿no? Según qué podcast. Pero sin embargo, si escucháis Victoria Podcast, yo por ejemplo, ayer por la noche tuve el placer de escuchar la historia de los comuneros, Uf, grande, Extended grande, Version, muy grande. y me dio la sensación que era un lenguaje y está dirigido a cualquier persona, ¿no? Que le interese la historia sin más pretensiones, digamos. Sí, sí, realmente, hombre, nosotros tendemos a decir, es para todo el mundo. Realmente sí que necesitan un paso, necesitan un poquito de curiosidad por la historia y el lenguaje no necesita un gran nivel. Procuramos hacerlo a pie de calle, ¿no? A pie de nosotros mismos. Tampoco es que tengamos un nivelazo, no somos catedráticos, pero incluso pues esta gente, me has dicho de comuneros, pues Engels sí que tiene un nivel que puede dejarte a los pies de los caballos comentándole cualquier cosa. Sin embargo, pues baja la lona y baja al barro y empieza a contar para todos. Porque, bueno, yo creo que una de nuestras pretensiones es que la historia pase a ser parte de la cultura popular, que antes, digamos que en los años 80 era más normal, ahora parece que se deja un poco de lado y muchas veces es por esta especie de altura de miras, ¿no? De, "Puf, yo sé esto, he escrito un libro muy técnico, pero bueno, tú, un pobre mortal, no lo vas a entender". Entonces nosotros pues nos gusta eso, bajar a la lona, bajar a las trincheras y explicar con las palabras que podemos utilizar normalmente con el lenguaje más normal con el que le explicarías a tu amigo en una tertulia de bar, en un café, pues alguna cosa sobre, yo qué sé, pues los comuneros o sobre Egipto, lo que sé. Pues, hombre, historia, pero contada de una manera, procuramos que amena. Procuramos historiarla, procuramos encontrar también pues cosas más curiosas, ¿no? O mundos que a lo mejor has visto en películas dentro de tu zona de confort, por ejemplo, has visto muchas películas, ¿no? Pues entonces aprovechamos, que te diré yo, Ben-Hur, Barry Milton o Bailando con Lobos, por ejemplo, o los western para explicarte la historia que realmente hay detrás. Y luego una cosa que nos gusta mucho, descubridores, aventureros, ¿no? Pues gente muy loca, muy curiosa que se ha lanzado a hacer algo y ostras, pues he descubierto una isla, ostras, he descubierto un paso, he hecho algo determinante. Eso es lo que se va a encontrar, vamos. Y sobre todo se va a encontrar a alguien que estuviese, pues con él. Un símil que hacemos es estamos en una mesa de bar tomando una cerveza, tomando un café y estamos charlando tranquilamente de eso. No te estoy dando una lección.
estoy hablando contigo, y eso es un poquito lo que queremos transmitir, contarte la historia de esa manera, contarte la historia como si fuésemos unos colegas que nos juntamos y en vez de hablar de fútbol o hablar de series, pues vamos a hablar de historia. Eso es lo que se van a encontrar. ¿De dónde surge la idea de hacer Victoria Podcast? ¿Por qué haces Victoria Podcast? ¿Por qué hacéis Victoria Podcast? Bueno, sabes que, como has dicho, nos has escuchado en Casus Belli. Casus Belli lleva 5 años y entonces cuando ya llevamos casi un par de años, ya el grupo habitual que ya se había conformado, que llamamos el G4, dijimos, bueno, queremos hablar de otras cosas, ¿no? Y ya lo tenía en mente, digo, porque Casus Belli, para quien no lo sepa, trata sobre todo de la historia bélica del siglo XX. Pero quiero hablar de la Revolución Americana, quiero hablar de los neandertales, quiero hablar de Egipto, quiero hablar de Babilonia, quiero hablar de todo esto que no hablamos y es historia y nos gusta. Y digo, bueno, pues en vez de meterlo, vamos a mantener los valores de Casus Belli y vamos a hacer un programa que solo sea de esto. Algo más evocador, ya has visto que el logotipo es un barco descubridor al viento, ¿no? Victoria da también el nombre de, bueno, vamos a encontrar algo, hemos descubierto la Victoria, que es como si fuese una nave Victoria, no tiene nada que ver con alguna real, pero bueno. Y se lo propusimos también, porque esto queríamos que entrase fuertes, lo propusimos a Evox que entrase como Originals directamente, sin haber existido antes, pero bueno, pero con el chance de tener Casus Belli que sabe cómo funcionamos. Nos dijo que sí, que adelante y nacimos ya te digo, en Evox Originals. Fue un lanzamiento muy bueno porque Originals lo que hace es catapultarte y si tienes calidad, pues mantenerte ahí. Y eso es, pues, creo que hemos cumplido tanto ellos como nosotros y la expectativa sigue. Hemos aumentado de un episodio a 2 semanal, por ejemplo, y escucha, muy contentos tanto los oyentes como nosotros. Hombre, básicamente es eso. Estamos acostumbrados a la radio y saltamos al podcast. Mi caso era, bueno, pues que oía como mucha gente que le gustaba la historia y alguno que hemos trabajado de noche, oíamos este programa de La Rosa de los Vientos, ¿no? Y claro, pero no solo eso, solo yo recuerdo que más adelante, pues por ejemplo, estuve en el extranjero y estuve bajándome programas de La Rosa de los Vientos, ya Juan Antonio Cebrián ya no está entre nosotros, los pasajes, porque ya el tema de misterio pues no me interesa, no me interesaba, vamos. Y luego, pues también, por ejemplo, el programa En Guardia, me lo bajaba, ¿no? En Guardia, pues eso. Mítico de Que Enrique no, Alpena, sí, sí, sí. exacto, eso es. Horas de nuestra Ahí va. vida, ¿eh? Y tanto, y es un formato que me encantaba, vamos, que yo decía, ostras, si hiciese alguna cosa, yo lo haría de esa manera, ¿no? Y bueno, pues hubo un momento que en el trabajo vi que estaba trabajando ya en España y iba escuchando la radio evidentemente pues te llena así como así, si coges la persona adecuada, el programa adecuado y luego sabes que es media hora y basta, entonces no tienes mucha, no tienes mucho chance, ¿no? Queríamos otra cosa, te bajas los pasajes de la historia, te bajas los En Guardia, cuando acabas con todo eso vas buscando alguna cosa más que hay en Onda Cero, creo que había alguna cosita, los Ser Historia, y dices, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Entonces busco por internet, antes pues te los grababas y te lo ponías en el iPod o en el MP4 y tiene que haber algo más, y yo supongo que era el 2013, una cosa así. Sí, creo que era el 2012 o el 2013. Y empiezo a buscar por internet, pero digo, ya que estoy, porque en ese tiempo ya no salía nada de Star Wars, por esa época, estamos hablando del 2012, voy a buscar algo audio y yo había oído algo de podcast, porque resulta que los En Guardia ponían no sé qué, baja podcast del En Guardia, podcast del partido, podcast del no sé qué, y digo, pues pondré eso, que parece de iTunes, ¿no? iTunes Podcast. No sé qué es esto. Y busco y entonces encuentro, me topé con un programa especial de Star Wars de la órbita de Endor.
Digo, ¿qué es esto? Y además 2 horas o una cosa así, 3 horas. En ese momento me parecía una cosa espectacular, 2 horas una programación. Me lo bajo, lo oigo, digo, pero pues esto es magnífico, esto es fantástico, ¿no? Luego, me bajé los que tenía de Star Wars y vamos a buscar, pero así, a búsqueda directamente, y de historia. Entonces me topé con La Rosa de los Vientos. Ostras, La Rosa de los Vientos, qué guay, no sé qué. Y además era un programa especial de fin de año, no sé qué. Y eso es lo que pasa, es que venían de una radio que lo pasaban por podcast. Era un poquito diferente, era 1 hora y media, pero bueno, han seguido con eso. Y luego pues vino todo lo demás. Luego la búsqueda está y esto de iVoox, que fui utilizándolo así, y así es como descubrí los podcasts. Y bueno, la verdad que lo agradezco muchísimo, la de horas y horas que me han distraído en un trabajo totalmente aburrido. Completamente, para todos aquellos que hayamos trabajado, especialmente no sé por qué en el turno nocturno, yo me he encontrado, pero vamos, cantidad de gente, sobre todo un saludo a la gente del metro de Barcelona y esos conductores que tienen los mejores podcasts de historia que yo he escuchado han sido a través de esta gente. Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer, y ya te dejamos tranquilo, es, vale, Casus Belli, Parabellum, Victoria Podcast, ¿qué es lo que es? ¿Tienes alguna idea más de cosas que hacer, proyectos a futuro? Pues de hecho, colaboro vis a vis en un programa que se llama Punt i Apart, que es de cultura popular contemporánea. Llevamos unos 20 episodios y probablemente lanzaremos otros 20. Y hay una sorpresita que no puedo, por contrato, no puedo decir todavía. Pero esas son las buenas, programa... Sí, porque esas sueltan algo, ¿no? Es un programa meta y que vamos a ayudar a todos aquellos que tienen ese interés por crear un podcast y a lo mejor se ponen delante un micro y dicen, espérate, me cuesta, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pues ayudarle a eso. Saldrá en breve, no sé si en un mes, en 2 meses, y va a tratar un poquito, la pista va a ser que va a tratar un poquito sobre esto, y luego, bueno, pues alguna cosa más hay por ahí para concretar, pero ya propio de eso, me sale a hacerlo, no me cabe más, en serio. O sea, estamos haciendo 30 y pico episodios mensuales entre una cosa y otra, y aparte pues algún encargo que tengo como productor, y de momento tienes que tener tiempo para dormir, entiendo, ¿no? Sí, de vez en cuando duermo. Sí que es verdad que me dedico full time, quiero decir, yo ya tengo la suerte, he tenido la tremenda suerte de poder vivir de esto y tener un sueldo mínimamente digno, y puedo dedicarme pues mis 40 horitas y muchas más, que sabes que te pasas, a esto, y entonces sí que le puedes echar, si no sería imposible. Pues, Y bueno, pues Daniel, muchas gracias, y lo último que quiero hacer es la gente que quiera ver todo lo que estás haciendo. Entiendo que Victoria Podcast especialmente está en iVoox, es un original de iVoox. Pero por ejemplo, lo de que estás haciendo para Punt, ¿dónde lo pueden ver? ¿En la web de Punt? Punt ya puedes buscar puntiaparculturapodcast.cat. Vale. Y también pues el resto en iVoox está. De todas formas, también ese programa también está en iVoox. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, un placer, y seguro que te volvemos a traer aquí. Así que un saludo. Un saludazo. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.